¿Cuántos están bendecidos en esta mañana? Entonces dile que está a tu lado, listos para la palabra. Ok, abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 5, verso 12. Ese es el texto que nosotros hemos venido hablando. Hemos venido en los últimos 3 domingos hablando acerca del favor de Dios. Diga conmigo, el favor de Dios. Lo primero que nosotros hablamos el primer domingo fue rodeado de su favor. ¿Dónde consigue ese mensaje? En el canal de YouTube. El segundo mensaje, que fue el domingo anterior, fue los beneficios de su favor, y hablamos muchas cosas interesantes y muy buenas. ¿Dónde consigo ese mensaje, pastor? También lo consigue allí mismo en el canal de YouTube. Pero hoy quiero continuar con este tema. Yo les dije que me va a tomar como unos 3 o 4 domingos más o menos, porque es fundamental que tengamos bien claro acerca de lo que es el favor de Dios. Porque lamentablemente a veces se encuentran algunos cristianos que están orando: ay Señor, yo le pido tanto a Dios que me dé de su favor. Entonces yo le pregunto a los cristianos: ¿por qué andas orando pidiendo lo que ya Dios te dio? Dios nunca te va a volver a dar lo que ya Dios te dio. Yo creo que si ya nosotros tenemos el favor por estar en Cristo Jesús, lo que tenemos que hacer es movernos en la fe de acuerdo a lo que somos actualmente. Tenemos el favor de Dios. Entonces, ¿para qué le pido yo a Dios algo que ya Él me dio? Entonces levante su mano y diga: yo tengo el favor de Dios. Mira a la persona que está a tu lado y dile: tenemos el favor de Dios. Entonces, cuando yo entiendo que yo tengo el favor de Dios, yo debo también comprender que el favor que Dios me ha dado a mí, o el favor de Dios en mi vida, está directamente relacionado con el propósito de Dios para mí. Hay gente que cuando piensa en el favor de Dios dice: wow, ahora sí me voy de viaje, wow, ahora sí voy a comprar la casa, wow, ahora sí me voy a ganar la lotería. No, mentira, eso no. Wow, ahora sí que hacen cualquier cosa, están pensando cualquier otra cosa, y todo lo asocian con cosas materiales. Pero resulta que el favor de Dios está más directamente relacionado con el propósito y la asignación de Dios para nuestras vidas. 3 amenes nada más. Dile que está a tu lado: para la asignación y el propósito de mi vida. Entonces, perdón, denle un aplauso al Señor. Entonces, ¿para qué el favor de Dios? Para que yo pueda hacer su voluntad y cumplir su propósito aquí en la tierra. Muy bien. Ahora, Salmo capítulo 5, verso 12, quiero recordar un poquito. Dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. ¿A quién bendice Dios? ¿Cuántos justos hay aquí? Entonces mira el que está a tu lado: yo tengo cara de bendición. Amén, de eso se trata. La palabra de Dios nos habla que la justicia de Dios en el Nuevo Testamento es a través de Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, para ser justo, la persona tenía que cumplir todas las obras de la ley, y en ese orden era que él calificaba o tenía una posición de justicia. Pero en el nuevo pacto ya nosotros no cumplimos la ley, porque Cristo la cumplió por nosotros. Amén. Pero el aceptar a Jesús como Señor y Salvador nos da a nosotros una posición de justicia. Somos justos. Antes estábamos condenados, éramos vistos como culpables, pero Cristo ocupó por nosotros. Eso es lo que se llama la doctrina de la sustitución. Él fue a la cruz por nosotros, murió por nosotros, pagó el juicio de nuestro pecado por nosotros. Él nos reemplazó a nosotros en la cruz, y de aquí en adelante dice la palabra que Cristo está sentado en su trono de gloria. Él está allí, Él terminó la obra. De aquí en adelante todo aquel que mire a Jesús y lo acepte, su obra redentora, pasa a ser un justo. Entonces ya no eres culpable, ahora eres inocente. El justo murió por los injustos. Entonces no somos culpables ahora, somos inocentes. Y eso nos da a nosotros una posición de ¿qué? De justicia, somos justos. Ahora bien, el carácter de Dios sigue siendo el mismo con relación al justo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Cómo así? Que si Él bendecía al justo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento mucho más, ahora que estamos en Cristo, vamos a ser muy bendecidos. De eso se trata. Entonces lo primero que debemos tener en cuenta es que somos bendecidos por Dios porque somos justos. Pero también hay otra promesa en ese texto. Dice: y como un escudo te rodeará, lo rodearás de tu favor. Así que ese favor de Dios en nuestras vidas es como un escudo que nos protege. Entonces levante su mano y diga: yo soy bendecido por el Señor. Amén. Ahora, hay muchas formas de cómo Dios puede bendecir a sus justos, pero una de las maneras que Él usa es a través de su favor. Entonces, si hay algo que tenemos que entender es que en Cristo Él nos ha dado su favor. Nosotros tenemos el favor de Dios. Yo quiero que mires al que está a tu lado y dile: tenemos el favor de Dios. O sea, que en estos momentos delante del Señor nosotros estamos altamente favorecidos. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, verso 6. Este texto a mí me encanta, fue revolucionario en mi vida, cambió mi mentalidad y me hizo entender muchas cosas. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia,
con la cual nos hizo ¿qué? ¿Qué nos hizo? ¿Nos hizo qué? Pero dígalo con ganas, dígale, nos hizo aceptos. Ese es como cuando el hombre le dice a la mujer, ¿te quieres casar conmigo? ¿Aceptas? Ay, papi, yo acepto. ¿Sí me entiende? O sea, lo aceptó, lo recibió, con virtudes y con defectos, lo aceptó. ¿Sí me entiende? Y nosotros ahora en Cristo somos aceptados por Dios. Ya no necesitamos hacer nada para que nos acepte. Ya Él nos aceptó. De hecho, la Biblia dice en Hebreos que tú y yo, por medio de su sangre, tenemos entrada directa al trono de la gracia. ¿Me está recibiendo? Entonces ya yo no ando buscando a Dios. Él me encontró a mí. Y ahora que estoy en Él, yo entro a su presencia. Entonces ya no buscamos a Dios, ahora entramos a su presencia. Porque tenemos acceso por medio de la sangre de Cristo. Y en su presencia voy a encontrar dos cosas. Voy a alcanzar misericordia y voy a hallar gracia. Diga conmigo gracia, diga conmigo favor. Entonces por eso entramos a su presencia, por eso oramos, por eso tenemos comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque allí encuentro gracia y favor para mí y para usted. Entonces, mire lo que dice, fuimos aceptos en quién, en el amado. ¿Quién es el amado? Es Cristo Jesús. Él nos hizo aceptos. Y esa palabra, esa frase, nos hizo aceptos interesante porque hace referencia a otorgar gracia. Nos ha investido de un honor especial y somos muy favorecidos. Muy favorecidos. Ojo con esa palabra, porque esa palabra nos hizo aceptos. Esa frase es la misma raíz que usó Lucas en Lucas capítulo 1:28. Póngame Lucas 1:28 por favor. Mira lo que dice. Y entrando el ángel donde estaba María, mira lo que el ángel le dice a María. Le dijo: salve María, muy favorecida eres delante del Señor, bendita tú entre las mujeres. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que el ángel le dice es: estás altamente favorecida delante de Dios, porque Dios te ha escogido a ti para que tú seas el instrumento de que el Mesías Salvador venga al mundo. Ahora bien, esa misma frase es la que está hablando Efesios capítulo 1 verso 6. Cuando Él nos está diciendo que fuimos aceptos en el amado, significa que ahora en Cristo tú y yo estamos, cuando María la visitó el ángel, estamos altamente favorecidos delante de Dios. Entonces levanta tu mano y dile: estoy altamente favorecido delante de Dios. Entonces cuando ya yo tengo eso, ya yo comprendo, óyeme bien, que a partir de ahora ya mi vida funciona, es dirigida por el Señor. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Todas esas cosas, estoy bendecido, tengo el favor de Dios, y ese favor me va a llevar al cumplimiento del propósito de mi vida. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces Dios ha puesto el favor sobre ti, su favor sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Él nos hizo un favor, Él nos favoreció. Ahora en Cristo Dios graciosamente nos aceptó por su gracia. Nos hizo objeto de su gracia, nos abrazó en sus brazos de gracia. Por eso estar en su amado representa mucho para nosotros. Por eso es que Dios nos ama mucho. ¿Tres amenes? Yo dije: Dios te ama mucho. Mira a la persona que está a tu lado y dile: Dios te ama mucho. Amén. Ahora bien, cuando yo entiendo todo esto, yo debo comprender también que el favor de Dios a nosotros nos da victorias en medio de las batallas. Por eso es que este mensaje yo le he titulado Gracia para vencer. Entonces levante su mano y diga: yo tengo gracia para vencer. Eso es lo que hace el favor de Dios. El favor de Dios nos da victorias a nosotros en medio de la batalla. Entonces yo no sé bajo qué circunstancias tú llegaste en esta mañana. Si estás atravesando una batalla, estás librando una batalla de la fe, estás atravesando un momento en el área en el que tú le estés atravesando, y es normal que eso se dé. Pero también yo quiero que tú entiendas en esta hora que el favor de Dios en tu vida es lo que te va a dar la victoria en medio de ese proceso. Tres amenes nada más. Dile que está a tu lado: no dijiste amén, pero te cayó a ti también. Ahora, ¿qué es favor o qué hace el favor? Prácticamente ese favor es lo que nos da la gracia a nosotros para vencer donde otros no han podido. Eso es lo que sucede. El favor de Dios es la gracia que ha colocado en nuestra vida para nosotros vencer donde otros no han podido. ¿Sí me entiendes?
De pronto usted quiere, a veces la gente me dice, pastor, yo quiero abrir un negocio, pero me da miedo porque hubo un negocio ahí. No, pero si tú tienes la gracia de Dios, tú tienes el favor de Dios, bueno, haga todo lo que humanamente tiene que hacer, el estudio de mercado, marketing, lo que sea, lo que tiene que hacer. Pero si usted tiene la gracia y favor y usted está creyendo en que Dios le dio eso, le dio ese sueño, esa visión, el favor de Dios te va a dar victoria en ese lugar donde otros no han podido levantarse, no han podido salir. ¿Sí me entiende? Eso es lo que sucede. Yo me acuerdo hace unos años atrás, antes de pandemia, una persona se me acercó y me dijo, pastor, estoy preocupadísimo. Esa mujer tiene un negocio de una peluquería y me estaba diciendo, pastor, estoy preocupadísima porque me pusieron la competencia aquí mismo. Y lo peor de todo, pastor, es que le bajaron los precios de una manera bárbara. Y usted viera cómo está eso, y me preocupa que las clientes se me vayan. Y yo le dije, pero no te preocupes por eso, porque tú tienes lo que esa gente no tiene. ¿Cómo así? Tú tienes la gracia de Dios, tú tienes el favor de Dios, ya tú tienes historia, tú tienes renombre, así que tranquilo. Lo que te ha sostenido a ti tu empresa ha sido el Señor, lo que te ha sostenido a ti tu negocio ha sido el Señor. Ha sido tu corazón abierto para recibir voluntariamente lo que Dios ha preparado para ti. Déjalo que bajen todo lo que quieran. ¿Qué les tocó con el tiempo a los de arriba? Subirles el precio, y a ella nunca se les disminuyeron los clientes. ¿Por qué? Porque la gracia y el favor de Dios nos da éxito donde otros no han podido. Amén. Entonces mira a la persona que está a tu lado y dile, de eso se trata el favor de Dios. Así que yo creo que si usted ha venido esta mañana librando alguna batalla, Dios te va a dar la gracia y el favor para que tú te levantes en victoria en el nombre de Jesús. Si otros no pudieron, tú sí vas a poder, porque las historias no son las mismas y Dios está contigo. Aleluya. De eso se trata. Entonces, donde otros no han podido, a ti te va a ir bien. ¿Cuántos lo creen? ¿Y sabe por qué te va a ir bien a ti? Porque lo expliqué la semana pasada. Porque el favor de Dios nos da conexiones, nos da oportunidades y nos da provisión. Diga conmigo conexiones, diga conmigo oportunidades y diga conmigo provisión. Eso es lo que desata el favor de Dios en ti. Aleluya. Ahora, su gracia es suficiente para vencer. Mira lo que le pasó al apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 12, verso 9, por favor. 2 Corintios dice, Pablo dice algo bien poderoso. Dice, y me ha dicho Dios, bástate mi gracia. La palabra gracia que está ahí es sinónimo de favor. Bástate mi favor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo Jesús. Ahora, hay algo que quiero aclarar con relación a este texto, porque durante mucho tiempo han dicho de que Pablo, el aguijón de la carne de Pablo era que Pablo tenía problemas de debilidad con las mujeres. Algunos dicen que Pablo tenía, el aguijón de la carne era que Pablo era ciego. El aguijón de la carne era porque Pablo estaba enfermo. Pero ninguna de esas tres cosas menciona el texto bíblico. Para poder comprender cuál es el aguijón de la carne, hay que mirar el contexto. Entonces, Pablo está hablando de algo interesante. En el momento en que Pablo escribe eso a los Corintios, ya estaba la iglesia siendo perseguida. Pero él sabía que el favor de Dios lo rodeaba como un escudo. ¿Por qué razón? Porque había un propósito de Dios para su vida establecido, y hasta que él no lo terminara, Dios no se lo iba a llevar. ¿Sí me entiendes? Por eso es que hay muchas personas. Yo le decía a alguien estos días que, bueno, le hablaba a Carlos. Ustedes conocen el caso de Carlos, que él le dio prácticamente un infarto. En estos momentos está en la clínica y ha venido en un proceso de recuperación lento pero exitoso. Porque en cada paso, en cada momento hemos visto cómo Dios se ha manifestado de manera especial. Entonces él me decía, él empezó a hablar una cosa conmigo. Yo le dije, Carlos, lo que pasa es que tu propósito en la tierra no se ha acabado. Tu propósito en la tierra no se ha acabado. Tu propósito todavía continúa aquí en la tierra. Así que no te preocupes. Eso significa que la gracia y el favor de Dios te va a levantar y vas a continuar, porque hay mucho por hacer, hay mucho todavía por cultivar, sembrar, predicar. Aleluya. Amén. Entonces, Pablo sabía que el favor de Dios lo rodeaba como un escudo. Ahora, ¿cuál era el problema de Pablo? El problema de Pablo era el orgullo. Si usted mira el texto anterior, te vas a dar cuenta que por la revelación que él tenía, por el trasfondo con el que había sido levantado, de que había sido judío, hebreo de hebreos, había sido líder de los fariseos, estudiado en la escuela de no sé quiéncito, todas esas cosas lo llenaban a él de orgullo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios envía un aguijón. ¿Cuál es el aguijón? El aguijón de Pablo era la persecución. Estaba siendo perseguido. Y la persecución en ese momento lo que hacía era que lo mantenía el humilde. Lo mantenía sometido a Dios, sometido a la voluntad de Dios. Entonces, el aguijón de la carne de Pablo era la persecución. ¿Por qué? Porque la persecución lo mantenía conectado con Dios, dependiente a Él. Y eso es lo que nos pasa a todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene su propio aguijón. Amén. Cada uno, no me digas que no, porque cada uno aquí tiene su propio aguijón.
Y ese aguijoncito, ese que nos está dándonos, es lo que nos mantiene a nosotros dependientes de Dios, sabiendo que si no es por Dios no podemos salir adelante. El día que bajemos la guardia nos reventamos. ¿Sí me está recibiendo? Pero su favor y su gracia nos ayudan a nosotros a mantenernos en victoria a pesar del aguijón de la carne. Entonces levante su mano y diga: yo tengo la gracia y el favor de Dios. Entonces hay que comprender algo, mis amados. Escúcheme con atención. Algunas victorias no vienen por nuestra capacidad ni nuestra fuerza o nuestros recursos, sino que vienen por el favor de Dios. Amén. Entonces cuando estamos luchando con algo y no vemos un resultado, mejor vamos a confiar en el Señor y dejemos que sea el favor que nos guíe. Aleluya. Así que en medio de la persecución o de lo que tú estás viviendo en este tiempo, yo quiero que tú entiendas algo: que el favor de Dios te da la habilidad para vencer y para que esa circunstancia cambie. Amén. De eso se trata. Entonces, yo aprendí algo en estos días que lo quise plasmar aquí. Un problema solo es problema si no se sabe la respuesta. Un problema solo es problema si no se sabe la respuesta. Si usted está atravesando algo y no tiene la respuesta, entonces tiene un problema. Pero cuando ya nosotros tenemos la respuesta, deja de ser un problema, se convierte en una oportunidad para ver la gloria de Dios. Entonces, aunque yo no entienda qué está sucediendo, por qué estoy atravesando esto, lo que sí entiendo es que yo tengo el favor de Dios. Y cuando yo tengo el favor de Dios, entonces Dios establece conexiones, provisión y oportunidades para salir en victoria. Aleluya. Diga conmigo: favor de Dios. Si tú no puedes, el favor es la respuesta. Te lo voy a repetir: si tú no puedes, el favor es la respuesta. A veces el diablo quiere que nosotros nos olvidemos que el favor de Dios está a nuestra disposición y que nosotros tratemos de resolverlo todo. Pero nuestros recursos están limitados para solucionar muchas cosas. Pero la gracia de Dios, lo bueno de nosotros es que tenemos un Dios que es ilimitado. Amén. Así que debemos venir con confianza y pedir su favor. Favor de Dios. Ahora, pedir el favor de Dios no, pedirle favores a Dios. Usted le puede pedir favor a Dios. Yo le enseñaba el domingo pasado. ¿Qué decía el domingo pasado? Que usted puede pedirle un favor a Dios, pero en la medida que usted va creciendo en el conocimiento de la palabra, ya tú no necesitas pedirle favores a Dios. Tú te vas apropiando de lo que es tuyo. Amén. Ahora, el favor hace que ganes la batalla que ni tú luchaste, porque Dios muchas veces va a pelear por nosotros. Pero lo que va a hacer el favor es que nos va a dar victoria, nos va a dar la habilidad cuando nosotros no podemos. Miren lo que le pasó a Josué. Mire cómo el favor hizo que Josué venciera en Gabaón. Colócame ahí Josué capítulo 10 versos 12 al 14, por favor. Dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. Ahora vamos a contextualizar un poquito. Josué estaba librando una batalla con un pueblo. Se habían interpuesto, no les permitían pasar, se habían atravesado, no les permitía continuar el camino hacia la tierra prometida. Y estaban peleando. Recuerde que los judíos, los hebreos en ese momento no eran un pueblo bélico, eran esclavos, no tenían conocimiento de la guerra ni nada de esas cosas. Estaban aprendiendo por experiencia propia, pero ya están atravesando por un terreno donde hay gente que ya sí estaban acostumbrados a la batalla. En ese conflicto, ese ejército de ahí de la zona estaba ganándole estaba la batalla reñida. Subían y bajaban, ganaba uno, ganaba el otro. Pero una de las cosas que entendió Josué era: como nos caiga la noche, nos acaban. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Josué? Sabiendo de que el favor de Dios iba con ellos. ¿Y quién más para reconocer eso sino Josué, que estuvo 40 años al lado de Moisés y vio todas las cosas poderosas que el Señor había hecho y cómo Dios había sostenido al pueblo en medio del desierto? Entonces Josué levanta las manos y le dijo: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, te quedas quieta ahí en el valle de Jalón. Y dice la Biblia que el sol se detuvo y la luna se paró. O sea, se detuvo el tiempo. O sea que si algún día usted le han visto en tiras cómicas o en las películas que el tiempo del tiempo se detuvo, ahí es pura mentira. Pero en la historia bíblica han sucedido dos eventos con relación al tiempo. Uno, que el tiempo se detiene aquí, y otro, que el sol retrocedió 15 grados atrás en la vida de Isaías, el rey Ezequías. ¿Sí me entiende? Entonces el sol se detuvo, la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Aleluya. Entonces tú puedes estar atravesando un momento duro y difícil y piensa que ya te está cayendo la noche y que vas a perder la batalla, pero el favor de Dios no va a permitir que el sol se esconda. ¿Sabes por qué? Porque el sol de justicia, Cristo Jesús, ha alumbrado sobre tu vida. Aleluya.
hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Jacer, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse cada día, casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. Y mire lo que dice esta frase: habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Y esto me da la confirmación a mí que en el nuevo pacto Dios nos atiende a nosotros, porque tenemos el favor de Dios, y por medio de su sangre entramos a su trono y hallamos gracia y oportuno socorro. Aleluya. Ahora bien, él podía detener el sol, no, pero habló Dios. Dios escuchó y le dio importancia y atención. Él le hizo el favor. Ahora, por otro lado, esto es interesante, y aquí hay un principio poderoso, porque en el verso 20, Josué capítulo 11, verso 20, vemos cómo el favor de Dios en la vida de este pueblo endureció el corazón de los enemigos, pero aún Dios lo permitió para que ellos tuvieran victoria. Dice verso 20, Josué 11, 20: porque esto vino de Jehová, que endureciera el corazón de ellos, para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlo, y que no le fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Así que hoy vengo a decirte que si la lucha que estás librando es dura, no ha sido fácil, siente que las cosas cada día se complican, como si todo se hubiese endurecido, tranquilo. El favor de Dios está en ti y la victoria está asegurada en el nombre de Jesús. Amén. Así que tranquilo. Mira a la persona que está a tu lado y dile: tranquilo, Bobby, tranquilo. Dígale así. Dile: tú tienes el favor de Dios. Dígale así. Amén. Gloria a Dios. Mire otro caso que le voy a hablar del favor de Dios. Salmos capítulo 44, versos del 1 al 3. Salmos 44, de 1 al 3. En el contexto de Salmo 44, el escritor está hablando acerca de cómo Dios sacó con mano fuerte, victoriosa, con milagros, señales y prodigios al pueblo de Israel de Egipto. Y mire lo que él escribe aquí: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días y en los tiempos antiguos. Pero mira el verso 2, y ahí comienza todo. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo lo libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Y esa palabra te complaciste significa porque tú les favoreciste, porque tú les sonreíste, porque tú les amabas. Y es que cuando usted y yo tenemos el favor de Dios, Dios nos sonríe. Amén. Diga conmigo: el favor de Dios hace que su diestra se mueve, que su brazo se mueve, que la luz resplandezca. ¿Por qué? Porque tenemos su gracia y tenemos su favor. Israel no podía tomar la tierra a la hora de entrar, pero el favor de Dios les dio la victoria. Entonces, hay dos opciones: o decidimos luchar con nuestras fuerzas, o decidimos descansar en el favor de Dios. O usted quiere seguir peleando como gato boca arriba, o usted quiere descansar en el favor de Dios. Amén. Aleluya. Entonces, tenemos acceso a su presencia. Amén. Ahora, el favor de Dios es un medio para liberar al creyente. Mire, vamos a extraer algunos principios aquí de este salmo. Venga conmigo, Salmo 102, versos del 1 al 2, por favor. Salmo capítulo 102, versos del 1 al 2. El Salmo 102 es una oración escrita. El escritor del Salmo lo escribe en un momento de mucho sufrimiento. Está librando una batalla fuerte, está librando la batalla de la fe. Y cuando él está angustiado, vemos en el Salmo cómo él derrama su corazón delante de Dios, derrama su lamento, y vemos también cómo Dios obra de manera especial. Entonces, dice versos 1 al 2: Jehová, escucha mi oración, y llegue a ti mi clamor. Y no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme en el día que te invocare. Ahora, permítame aclarar algo para entrar un poquito en contexto. Yo sé que los creyentes, los evangélicos, los cristianos son salmistas, pero no salmistas porque canten, sino que les encanta un salmo. Les fascinan los salmos. Yo creo que es la parte más amarilla de la Biblia que tienen ellos, que son los salmos.
de la parte de su Biblia, son los salmos. Ahora bien, los salmos son interesantes y los salmos fueron escritos con un propósito específico. Pero hay muchos salmos que son oraciones imprecatorias que en el nuevo pacto ya no funcionan. ¿Oye? Entonces, si usted está de pelea con una vecina, con el vecino, usted no le puede decir al vecino: le envío la avispa de Jehová ahora, para que su lengua los atraviese como saeta voladora en el nombre de Jesús, y que lenguas amargas fuera, y lo que me desea a mí 7 veces se lo devuelvo. Entonces hay gente que le gusta orar con base a eso. Ya eso no funciona para nosotros, porque el mismo Jesús lo dijo: bendice al que te maldice, ora por el que te ultraja y te persigue. Mateo 5:44. Entonces nosotros no estamos en el antiguo pacto, estamos en el nuevo pacto. Amén. Ahora, los salmos son buenos porque nos inspiran, nos ayudan a adorar a Dios. Vemos en los salmos el corazón de Dios, el corazón del hombre, cómo adora a Dios. El corazón del salmista es adorando a Dios. Conocemos el carácter de Dios, nos enseña muchas cosas acerca del carácter de Dios. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos algo: no escondas de mí tu rostro. Pregunta: ¿Dios ha escondido su rostro de usted? ¿Ah? Entonces, si usted no logra entender que usted está en un nuevo pacto, usted fácilmente, que está atravesando un momento difícil, y dice: ay, Señor, no escondas de mí tu rostro. ¿Me está recibiendo? Aleluya. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a extraer algunas cosas que está diciendo ahí. ¿Qué estamos viendo ahí? Vamos a ver cómo el favor de Dios a nosotros nos da victoria cuando libramos nuestras batallas. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver ahí como un primer principio? En este texto, que había un clamor de desesperación en la vida del salmista, del que escribió ese salmo. Y yo creo que en algún momento de nuestras vidas hemos estado en ciertas circunstancias de desesperación o de problemas, ¿sí o no? Y hemos tenido que levantar un clamor delante de Dios. Y eso es así. Porque si nosotros vamos a Filipenses capítulo 4, verso 6, Pablo dice: por nada estéis afanosos, pero sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración, ruego y acción de gracia. O sea que yo considero y he aprendido, y los animo a ustedes, que cuando yo tengo más problemas es cuando más debo orar. Que cuando tengo más problemas es cuando más debo leer la Biblia. Cuando tengo más problemas es cuando yo debo ir más a la iglesia. Dile que te lado: no dijiste amén, pero nos cayó a toditos. Dígalo así. ¿Sí o no? Entonces hay un problema, que hay un clamor de desesperación. Miren lo que dice el verso 1: escucha, oh Jehová, mi oración, y llegue a ti mi clamor. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí con esta declaración? Estamos viendo que en el momento en que el escritor escribe esas letras, valga la redundancia, él está sufriendo, está muy angustiado. Ahora bien, hay algo particular que debemos tener nosotros en cuenta, pero no sé si a usted le ha sucedido, a mí varias veces me ha sucedido, que muchas veces cuando estamos atravesando momentos difíciles tenemos como una sensación como si Dios no escuchara nuestras oraciones. ¿Sí o no? Como si Dios no nos estuviera nosotros escuchando. Y eso es una mentira y un engaño del enemigo. Porque si hay algo que Dios hace con sus hijos es que Dios escucha nuestras oraciones. Amén. Pero muchas veces el engaño del enemigo y la mentira del enemigo nos quiere hacer creer que Dios se ha olvidado de nosotros. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que a veces el enemigo se vale de la presión de los problemas para traer duda, confusión, angustia en cuanto al carácter provisional de Dios. Pero hay algo que la Biblia dice, yo lo creo y usted lo debe creer, es que Dios dijo: clama a mí y yo te responderé. O sea que Dios está interesado en responder nuestras oraciones, amén. De hecho, Él las responde. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente eso, no solamente dice: clama a mí y yo te responderé, sino que también Él dice que Él se apresura a poner por obra su palabra y a responder nuestras oraciones. Entonces, sí, hay un clamor de desesperación. Se está atravesando un momento difícil. Tenemos el favor de Dios, pero ese favor nos lleva a entender que el cielo está abierto para nosotros. Aleluya. Muy bien. Ahora mira lo que dice el verso 2. Dice: no escondas tu rostro en el día de mi angustia, así que apresúrate, oh Dios, a responderme. O sea, básicamente hay un estado de desesperación. Es lo que le está diciendo: Dios, necesito que me ayude, pero necesito ya. Es ya, no puede ser mañana, es ya, Señor. Y creo que nos identificamos con el salmista, ¿no? Señor, yo quiero que cambies a mi marido ya. Amén. ¿Sí viste? Amén, gloria a Dios. Señor, yo quiero la plata y ya. Ya, sí, amén. Señor, yo quiero la sanidad y ya. ¿Te das cuenta? Dile que está a tu lado: desesperados. No, olvídate, todos rayamos en eso. En algún momento de nuestra vida rayamos en eso. Eso es normal. Ahora,
el salmista tenía temor. Era una persona emproblemada, ya no tiene de otra. Entonces dice: Dios, si no apareces, mejor dicho, apague y vámonos, porque ahora sí me llevó el que me trajo. ¿No, en serio? Y a veces llegamos a cierto punto de lamento donde llegamos a pensar esas cosas. Entonces, si hay algo que yo creo, es que el Señor a nosotros no nos deja solos. Amén. Él dijo en más de 5 ocasiones: no te dejaré ni te desampararé. Yo estoy contigo. De hecho, hay una promesa en Isaías capítulo 43, verso 2. ¿Qué dice Isaías 43:2? Cuando pases por las aguas, y esas aguas está hablando de aguas turbulentas. Cuando sientas que te estás ahogando, como cuando los discípulos se estaban ahogando, que la barca se estaba hundiendo, ¿qué está diciendo? Yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te negarás. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, porque la llama no arderá en ti. Entonces, Dios está con nosotros. Ahora mire lo que dice 1 Corintios capítulo 10, verso 13. 1 Corintios 10, 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación. La palabra tentación ahí en el original es prueba. Entonces podríamos decir: no nos ha venido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios. Mira la declaración: Dios es fiel. ¿Y en qué Dios es fiel? En su palabra. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, cuando entendemos que la tentación, la prueba que ha venido, sea humana o no sea humana, Dios es fiel, que no nos dejará ser probado más allá de lo que tú puedes resistir. Entonces, si estás sintiendo que el voltaje es alto, sí puede ser alto, pero Dios no va a poner una carga que tú no puedes resistir. ¿Por qué razón? Sino que Él más bien te dará juntamente con la prueba la salida, para que la soportes y salgas en victoria. Aleluya. Dios es fiel. Él no dejará caído para siempre al justo. Su gracia y su favor nos dan la victoria a nosotros. Aleluya, nos ayuda a vencer en medio de la batalla. Entonces el Señor siempre te dará la salida. Entonces levante su mano y diga: gracias, Señor, porque tu favor en esta mañana me abre una puerta, una salida para salir en victoria. Amén. Eso es como oramos. Es lo que oramos. Otro ejemplo, venga a poner ejemplo de Pablo. En 2 Timoteo capítulo 4, verso 16. Mire la declaración de Pablo. Pablo dice algo poderoso. En mi primera defensa, mire lo que dice Pablo: ninguno estuvo a mi lado. Yo quiero que mire, vamos a colocarnos en los zapatos de Pablo. Quiero que mires a la persona que está a tu lado. En mi primera defensa, no estuviste conmigo. Ay, ¿por qué no le dijiste? Dígale. Mira el que está solo, dile: en mi primera defensa, no estuviste conmigo. Si hubiésemos sido nosotros los de eso, ¿sabes lo que hubieras hecho? Claro, y eso que eres amigo mío, hipócrita. Pero algún día, si no te agarro de salida, te agarro de entrada, pero algún día, esas me las pagas. Yo que tanto confié en ti, que tanto me apoyé en ti, y cuando más te necesité, me dejaste solo. Ahora no voy más a la iglesia. Mira a la persona que está a tu lado, dile: casi dice mi nombre. ¿Sí o no? Pero Pablo tenía una concepción diferente, y eso es lo que nos anima a nosotros a ser diferentes. Mira lo que dice Pablo. Pablo dice, él dice: en mi primera defensa, su primera defensa era cuando estaba delante de César, justificando todo lo que él hacía. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Mira lo que dice Pablo: sino que todos me desampararon, se fueron, no había nadie. Pero mira el corazón de una persona que sabe que tiene el favor de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo? No les se ha tomado en cuenta. Uy, cómo nos falta aprender. Le dijo: Señor, no le tengas en cuenta eso. Señor Padre, gracias. Gracias por el hermano fulano, sutano y mengano que estuvieron conmigo. Pero aquellos que no estuvieron, Señor, el día que le llegue también, Señor, ellos van a saber lo que uno siente. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, amén, gloria a Dios. Uy, me llegó la unción. No, estás ardido. Tienes rabia. Cálmate, dile que está a tu lado: cálmate. Sí, yo sé que a veces uno se desopciona porque hay personas con las que uno confía, uno cree. Pero algo que yo aprendí ayer mientras decía que
Las veces que nosotros le hemos dicho a Dios, o hemos dicho, es que me dejaron solo, me abandonaron, es allí cuando Dios te dice, al fin quedamos tú y yo solitos. Entonces el Señor te dice, es que yo necesitaba estar solo contigo. Cualquier otro es estorbo, me van a dañar lo que yo voy a hacer contigo. Te lo digo por experiencia propia, que a veces hay momentos donde uno tiene una sensación de soledad, y tú sabes que la gente está cerca de ti, y que te aman, y que están dispuestos para ti, pero hay momentos de soledad, donde en esos momentos de soledad lo que tú haces es, Señor, esto es entre tú y yo. Cuando yo tengo esos momentos, ya descubrí, eso es entre tú y yo, me aparto, le digo a mi esposa, no me moleste, no me digan nada, no me interrumpa, apago el celular y voy de rodillas. Porque por algo Dios quiere apartarme la gente, porque algo Dios tiene para mí, algo Dios tiene para ti. Entonces, si alguien te abandonó, te dejó, te desamparó, no te dio la mano en el momento dado, es porque el Señor te quiere a ti solito. Esto es entre Él y tú. ¿Alguien me dice amén? Usted mira, pero pastor, ¿por qué dice eso? Porque mire lo que dice el verso 17. Se va a dar cuenta, mire lo que dice. Pero el Señor estuvo a mi lado. Eso es poderoso. Ese sí no te abandona, ese sí no te deja. Él estuvo a mi lado y te dio ¿qué? ¿Y te dio qué? Y me dio fuerza y actuó el favor de Dios para que por mí fuese cumplida la predicación. Eso habla del propósito, del favor de Dios para continuar con el plan de Dios para tu vida, y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león. Así que no te preocupes por eso, porque si el enemigo, la circunstancia, está metido en el hueco más profundo y ya hay leones que te quieren devorar, Dios cerrará una vez más la boca de los leones y Dios pondrá algo, pero saldrás en victoria de ese hueco, porque el favor de Dios rodeará al justo para librarlo de sus enemigos. Aleluya. Amén. Lo segundo que encontramos en ese texto es, había una declaración de fe y victoria. Entonces, cuando yo tengo el favor de Dios, mi declaración es una declaración de fe y de victoria. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Salmo capítulo 102, versos 12 y 13. Dice, sin embargo, a medida que avanza, el salmista va declarando algo poderoso. Mas tú, Jehová, mira lo que dice, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación, te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Entonces hay un interesante allí, porque el salmista dice en el verso 12, dice, mas tú, Jehová, arranca el verso 12 diciendo, mas tú, Jehová, pero el verso 13 dice, te levantarás. Entonces fíjate que en medio de la circunstancia, del clamor, él está reconociendo que Dios estaba allí para librarlo. Él sabía que el favor de Dios lo estaba llevando a una declaración profética, una declaración de fe y una declaración de la palabra de Dios, de victoria. Ahora tú le encuentras a él diciendo, sí, Señor, me siento solo, me siento desamparado, estoy pasando por un momento difícil, pero tú, Señor, te levantarás a mi favor. Amén. La versión Nueva Traducción Viviente dice, pero tú, oh Señor, te sentarás en tu trono para siempre y tu fama durará por todas las generaciones. Así que cuando nosotros leemos más tu favor, o pero tú, Señor, más tú, Jehová, hay que prestarle atención cuando la Biblia habla de un pero, porque un pero de Dios significa una intervención divina, significa un de repente de Dios en el momento que usted menos lo está esperando. Amén. Esos pequeños pero tú, Señor, pero tú, Dios, hacen la diferencia. ¿Cuántos dicen amén por eso? Lamentablemente, mira, la Biblia dice en Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero ¿qué? ¿Pero qué? ¿Sabe usted que la palabra pero está dentro del grupo de las conjunciones? Y que una conjunción es una palabra que une una frase con la otra. Esa es la función de las conjunciones. Y en esa función el salmista está diciendo, sí, son muchas las aflicciones que nosotros tenemos, no las estamos negando, son una realidad, pero hay un pero. Y ese pero es el favor de Dios, y el favor de Dios nos llevará a que seamos librados de todas esas aflicciones en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay un pero que revela que el Señor está a tu favor. Hay aflicciones, sí. La Biblia dice que la fe no niega la realidad de las cosas, o mejor dicho, la Biblia nos muestra que la fe no niega la realidad de las cosas, pero nuestra fe no está obligada a someterse a ellas. No está obligada,
¿Por qué razón? Porque Dios promete a nosotros librarnos de la crisis. Porque siempre hay un pero, que es el favor de Dios que nos va a sacar a nosotros en victoria. Siempre hay una promesa en la que Dios nos va a dar a nosotros la bendición en medio de la crisis y de la dificultad. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Mira a la persona que está a tu lado y dile, siempre hay un pero que te da la victoria. Los peros de la Biblia son más de bendición que negativos. Nosotros por lo general dice, no, sí, tú eres muy esto, pero también eres tal por cual. ¿Cierto? Pero en la Biblia Dios nos dice, sí, son muchas las aflicciones que puedes estar pasando, pero yo estoy contigo. Pero he puesto mi favor, pero mi brazo te sostiene, pero no te dejaré solo, pero te levantaré, pero te sanaré, pero te proveeré, pero te bendeciré. Aleluya. Amén. Fíjate que el salmista no niega las aflicciones, pero sí prometió ayudarnos y librarnos. Amén. Mira lo que dice Isaías 41 verso 10, una promesa. Isaías 41 10, no temas, porque yo qué, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre que te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa diestra de mi justicia es el Señor. Amén. Así que el favor nos da victoria menos en las batallas. ¿Sabía usted que en la escritura china, la palabra crisis se compone de dos señales? Y una de esas señales, o esas imágenes, o como le llamarían, sí, esas señales que ellos hacen, una significa peligro y la otra significa oportunidad. O sea que para los chinos, óigame bien, cuando ellos se encuentran con la palabra crisis, ellos saben que hay un peligro, pero que a la vez también hay una ¿qué? Oportunidad. Entonces, las dificultades y las crisis, yo quiero que entienda esto, también son oportunidades para la manifestación del favor de Dios. Amén. Porque vamos a conocer la fidelidad de Dios y el poder de Dios. Ahora, la Biblia no nos promete a nosotros una vida sin dificultades. De hecho, el Salmo fue escrito en dificultad, pero si estamos atravesando una dificultad, yo creo que ese proceso, ese es el mejor escenario o el escenario correcto para ver a Dios obrando a nuestro favor. Entonces diga conmigo, problemas, oportunidad. Dice el verso 13, y te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Entonces yo creo que Dios no dejará caído para siempre el justo, ¿ah? Ahora, ¿cómo sabía el salmista que Dios lo levantaría y no lo dejaría caído? Por dos cosas, por la fe y por la experiencia. Por la fe, ¿por qué por la fe? Porque por lo que dice la palabra de Dios, porque cree lo que la Biblia revela, de las victorias que habla del pueblo de Dios y cómo Dios había rescatado a su pueblo días antes. Pero también por la experiencia, porque él mismo lo había experimentado en su vida. ¿Cómo vamos a saber nosotros de que Dios va a intervenir a nuestro favor? Número uno, porque lo hemos creído en su palabra. Y número dos, porque en oportunidades atrás Dios te ha sacado de los problemas más grandes y Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, siempre. Y si un día lo hizo, Él lo volverá a hacer una vez más, porque Él nos da la victoria. Entonces, cuando nosotros tenemos el favor de Dios, siempre hay una declaración de fe y de victoria. Y lo tercero que vemos aquí es una expectativa de victoria. Verso 13, te levantarás y tendrás misericordia de Sión. Así que la misericordia es una referencia a la gracia de Dios, del favor y de la bondad. O sea, el Señor está lleno con gracia. ¿Cuántos dicen amén? Dios es clemente, maravilloso, Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Levante su mano y diga, Dios es bueno. Qué bueno es el Señor, ¿sí o no? Y Dios interviene siempre a tiempo. Él no nos deja solos, Él no nos abandona, ¿cierto? Y yo creo, por lo que dice la palabra, que hay momentos en nuestra vida que cuando podemos estar atravesando situaciones difíciles, llega un momento donde Dios dice, ya basta, es suficiente. Hasta aquí, se acabó el problema. Ahora entro yo. Y ahí entra su gracia. Y cuando entra su gracia, cuando entra Dios, nadie podrá detenerlo, ni el diablo podrá detenerlo. Mira, si hay algo que tenemos que aprender es a conocer a Dios y saber que Dios se mueve por principios. Amén. Que Dios ha establecido principios en su palabra para que nosotros vivamos por esos principios.
Pero también a la hora de hacer algo, Dios tiene patrones. Amén. Y Dios tiene patrones en la palabra. Entonces, un principio de la palabra a nosotros nos va a dar un estándar. Dios, cuando te da un principio, Dios quiere que tú vivas por ese principio, y ese principio te va a llevar a ti a un estándar, a una posición más alta, elevada. Pero en ese estándar, en esa posición, hay un patrón que es la manera como Dios opera, es el comportamiento de Él, es la forma como Él lo hace. Entonces, hay un patrón de rescate a Dios. Cuando parece que no hay salida en lo natural, cuando parece que los hijos de Dios van a ser destruidos, que no tienen en dónde echar mano, que ya la cosa no se puede arreglar, entonces Dios interviene y rescata. ¿Sí me está recibiendo? Ese es un patrón establecido por Dios. Cuando sientes que estás a punto de ahogarte, entonces ahí entra Dios a rescatarte. ¿Y por qué lo hace Él? Manifestando su gracia y su favor sobrenatural, y nos da la victoria. Y vamos a cerrar con una historia para poder comprender un poco más. Venga conmigo, 2 de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer de los versos 21 al 30. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versos del 21 al 30. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Vamos a leer un poco el contexto. Está hablando acerca del rey Josafat. Josafat era un rey poderoso y próspero, porque volvió a buscar a Dios. Y desde los 8 años él comenzó a buscar a Dios, volvió nuevamente a través de la palabra, volvió a la adoración a la casa del Señor. Sus padres, sus ancestros habían sido rebeldes contra Dios, y Dios levanta la vida de Josafat de manera poderosa. Claro, cuando tú tienes la gracia y el favor de Dios, no falta el que se va a levantar en envidia contra ti, porque va a querer lo que tú tienes. En vez de buscarlo de la manera como tú lo buscas, no, va a querer lo que tú tienes. Entonces se levantaron las naciones alrededor en envidia, en celo, y entre varias naciones organizaron una guerra contra Israel. Ahora bien, contra Judá, con Josafat. Pero eran más los enemigos que el mismo ejército de Judá. Entonces, ¿qué hace el señor Josafat? Le dice, convocó a todos sus líderes, hizo una congregación con toda la iglesia, con todo el pueblo, los trajo. Digo, vamos a reunirnos acá, que quiero comunicarles algo, pero por favor tráiganme la alabanza. ¿Dónde está la alabanza? Suban la alabanza. Pero con ánimo, con fuerza, así, con fe. ¿Está el resto de la alabanza? Échenme la alabanza para acá. Claro, aquellos corrían más que los de aquí. Amén. Pero bueno, también tenían fe. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Listo? Gloria. No. Todos estos muchachos son gente ungida por el Señor, ¿oyó? A veces vienen lentos, pero vienen con una unción poderosa. Amén. Ellos son ungidos, son hombres y mujeres de Dios, llenos del Espíritu Santo, que Dios los usa mucho. Bueno, entonces mira lo que hace el verso 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. ¿Te acuerdas que te hablé de 3 cosas? Te hablé de principio. ¿Te hablé de qué? ¿Cuál es la otra? Principio, estándar y patrón. En este texto encontramos un principio. ¿Cuál es el principio? El principio de la alabanza y la adoración. Hay un libro que vamos a promocionar, que va a estar en la librería, que se llama La Revolución de la Alabanza. El poder inexplorado de la alabanza. Te lo recomiendo, muy bueno. Hay un principio que es el principio de la alabanza y la adoración. ¿Qué pasa con la alabanza y la adoración? La alabanza y la adoración es un arma de batalla poderosa para desatar el favor de Dios. O sea que cuando usted comienza a alabar y adorar a Dios, se viene temprano para la iglesia y se mete en el río de la alabanza y la adoración, comienza a fluir el poder de Dios. Cuando usted coloca adoración en su casa, canta en su devocional, todo lo demás, fluye el poder de Dios. ¿Por qué? Porque la alabanza y la adoración lo que hace es que activa el poder de Dios. Y cuando se levanta Dios a través de la alabanza y la adoración, los enemigos son vencidos y nosotros somos libres, y lo vamos a ver ahora. Este principio, escucha esto, de la alabanza y la adoración nos va a llevar a nosotros a movernos en un estándar de victoria. Aunque estamos sentados en lugares de victoria juntamente con Cristo, ahí activa lo que es la manifestación de ese poder, nos da un estándar de victoria. Y cuando nosotros estamos en ese estándar de victoria, entonces viene el patrón de Dios, que es la forma como Él nos libra a nosotros en medio del conflicto. Entonces, vestidos todos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia, la palabra misericordia es gracia, favor, bondad, porque su favor es para siempre. Amén. Y le voy a recordar algo que le dije el domingo pasado. El hecho de que tú
tú tengas problemas y dificultades, no cambia nada en tu vida con respecto al favor de Dios. Los problemas en nuestra vida no nos quitan el favor de Dios. ¿Alguien me está recibiendo? Porque el favor de Dios permanece para siempre. Aleluya. Entonces, verso 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, mira lo que sucedió de manera inmediata. Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Jehová. En otras palabras, se mataron los unos con los otros. Desde el momento que comenzó a levantar las manos y alabar a Dios. O sea que en el mismo escenario donde el enemigo te hace la guerra, allí mismo Dios manifestará su favor, tu victoria y tu bendición. Amén. Cuando la gente se levanta contra ti, lo que ellos no saben es quién es el que está contigo. Cuando la gente trata de meterte el pie o hacerte daño, lo que ellos no saben es quién te sostiene cuando vas de caída. Es el favor de Dios, su brazo de poder que se manifiesta en nosotros. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a hacer que tus enemigos se maten entre ellos mismos. Verso 23, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. O sea, se remataron. O sea, no fue suficiente con quedar maridos, sino que se remataban. Y luego que vino Judá a la torrente del desierto, miraron hacia la multitud y lo que vieron era una pila de gente muerta. Cómo yacían en tierra los muertos, pues ninguno había escapado. O sea que el patrón que Dios usó para darle la victoria a ellos era que sus propios enemigos se mataran. ¿Cómo sucedió eso? No sé. Yo a veces trato de imaginarme o poner un poquito de ilustración a esto. Yo me imagino que en medio de ese, al escuchar las alabanzas, al escuchar todo esto, generó un caos, una confusión, que entre ellos mismos comenzaron a sentirse que eran enemigos. O yo no sé si en el pasado habían tenido conflictos y se unieron con un propósito equivocado contra Israel. Pero lo que sí me muestra la Biblia es que comenzaron a verse con rabia y comenzaron a matarse entre ellos mismos. La sorpresa de Israel es que cuando va de camino a hacerle frente, porque sabían que iba con el favor de Dios, lo que se encontraron fue con gente muerta, gente que estaba destruida. No movieron un solo dedo. Dios lo hizo todo por ellos, aleluya. Entonces, verso 25, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, y así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar, y duraron 3 días recogiendo el botín porque era mucho. Eso es el favor de Dios. Porque donde te quieren ver muerto, allí te van a ver viviendo y bendecido. Amén. Es su favor el que nos sostiene. Es su favor el que nos da a nosotros la victoria en medio de las batallas. Y verso 26, y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca. ¿Sabes si lo significa la palabra Beraca? Significa bendición. Donde el enemigo te ha hecho la guerra, el enemigo tendrá que verte bendecido. Donde otros se han levantado contra ti, la enfermedad, la dificultad, la escasez, va a tener que menear la cabeza, porque el único que adereza mesa en presencia de nuestros angustadores es el Dios que nosotros tenemos, y lo que viene es el favor de Dios para nuestras vidas. Aleluya. Ahora, en Cristo somos bendecidos, ¿sí o no? Así que podemos decir que en el nuevo pacto nuestro valle de Beraca es Cristo Jesús. Él es nuestra victoria, Él es nuestra bendición. Aleluya. Y dice, en el valle de Beraca hasta hoy. Así que mira lo que sucede. Y toda Judá, y los de Jerusalén, y los de Rebosa, Josafat en la cabeza, y el pastor y la pastora con ellos también, volvieron para regresar ¿dónde? A Jerusalén. Pero mira cómo volvieron. ¿Cómo volvieron? ¿Cómo volvieron? Llenos de alegría, cantando y celebrando y alabando al Rey de Gloria, porque Dios nos ha dado ¿qué? La victoria. El Señor Jesús dijo algo. ¿Qué fue lo que dijo?
hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Si yo me gozo pidiendo, me voy a gozar más cuando yo esté celebrando mi victoria. Aleluya. Y corrieron todos y vinieron a la casa del Señor, venían con gozo, porque Jehová les había dado gozo librándolo de sus enemigos. Entonces mira lo que hicieron, y esto es la actitud que tenemos que aprender de ellos. Y vinieron a Jerusalén. ¿Con qué vinieron? Con piano, con bajo, con guitarra, con batería, con trompeta. ¿Y hacia dónde se dirigieron? ¿Hacia dónde fueron? Bien, la persona que está en esta casa es donde celebramos nuestras victorias. ¿Para dónde corrieron? Para la casa del Señor. Por eso venimos los domingos acá, corremos a este lugar para celebrar al Señor. Entonces corrieron ¿para dónde? Vinieron a la casa del Señor, regresaron a la iglesia a alabar al Señor, como les dio la victoria. ¿Y qué sucedió? El pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra. Si antes le tenían miedo, ahora le tienen terror. Amén. Cuando oyeron que Jehová había peleado contra ellos, los hijos de Israel, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz en todas partes. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. El favor que Dios ha puesto en ti es para darte victoria en medio de esa batalla que hoy tú estás enfrentando. Y a través de las Escrituras hemos aprendido que no quedaremos postrados en tierra. Ya Dios nos dio la victoria. Declaramos nuestra victoria, creemos por nuestra victoria, porque el que está con nosotros es más poderoso que todos los que se pueden levantar contra nosotros. Denle un fuerte aplauso, Señor, y colóquense de pie, por favor.